Oiga, Tata, ¿sabe qué pasó también esta semana muy importante? Vea, el 1 de octubre se celebró el Día del Café y subió la visa para los colombianos. Sí, eso es muy Eso importante. es muy Eso es importante muy porque pasamos importante. de 700.000 pesos a A 1.700.000, o millón sea, seiscientos, o sea, le toca ahorrar un otros dos poquito, sí. añitos a ver si llega. Eso fue Y si el no le primero. rechazan la visa. Eso fue el 1 de octubre. El 2 de octubre, Día de la ah, inteligencia artificial, le quiero bueno. decir. Ah, la tiene clara. Sí, 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 también. Pues imagínese usted que sí, muy, muy interesante porque creo que pues tiene que ver con lo que hemos hablado ¿Hace acá. cuánto se celebra ese Día de la Inteligencia Artificial? Pregúntele a Voy a ChatGPT. preguntarle a Ah, voy a Chachi. propósito. Sí. Pues yo creo que este es un día que nos recuerda o nos recordó esta semana justamente el poder inmenso que puede tener la inteligencia artificial para muchas cosas. Nos recuerda que esa es la nueva agenda que llegó para de alguna manera eh, complementar las labores de la gente, de la ciudadanía y no competirle. Y eso obviamente tiene unos retos para los países. Este es un país que tiene un montón de proyectos allá en el Congreso de la República, que pareciera a veces que lo hacen más por moda que por interés, Ay, sí, por pe- andar en la onda. pero que tiene, le voy a decir, un tema bien sensible. ¿Sabe dónde tiene que estar infaltablemente la inteligencia artificial? ¿Dónde? En la educación. Uy, O sea, yo creo que ahí es el punto inicial, la semilla, para que quienes van a empezar a apropiar la tecnología lo hagan para resolver problemas, para tener mejor calidad de la educación, para tener pensamiento crítico, en fin. Yo creo que ese es, digamos, el punto de arranque. Y por eso hay un invitado. pero espérese que ya le tengo el dato. A cuenta el dato. Ah, Mire, lo el averiguó. Día Mundial se celebra apenas hace 4 años. Ah, sí. El Día Mundial. Se está celebrando desde el 2021 y ese es en julio. Ah, Pero ok. en O Colombia sea, es dato estamos... pandémico. Sí, pero en Colombia estamos celebrando el Día de la IA el 2 de octubre porque colegios y comunidades que trabajan en estos proyectos educativos relacionados con la IA vieron la importancia de lo que usted está diciendo, que sí o sí necesitamos la IA en la educación. Pues se hizo una iniciativa muy chévere. Día de la IA en tu colegio. Óscar Sánchez es el director de Computadores para Educar, ex viceministro de Educación, ex secretario de Educación de Bogotá, es el duro de la educación en Colombia. Óscar, bienvenido, qué gusto. Oiga, Juan, gracias por la invitación y pues mucho gusto estar aquí en Blue conversando sobre la tecnología en la educación. Qué bueno, oiga, entonces ustedes a propósito de este Día de la Inteligencia Artificial hicieron un gran encuentro esta semana muy enfocado en los colegios, en las aulas de clases. ¿Qué pasó? Bueno, pues algo muy importante y es que Colombia ha entrado a ser uno de los países que en América Latina tiene más dinámica de reflexión sobre la inteligencia artificial en los colegios. El jueves pasado tuvimos el Día Nacional, se inscribieron más de 3.000 colegios para participar, hicieron cosas maravillosas, mostraron qué cosas han hecho, pero también adelantaron reflexiones que permiten que los estudiantes ahora tengan más claridad sobre qué es eso, cuándo un algoritmo es un algoritmo convencional de programación y cuándo es un algoritmo basado en redes neuronales que permite que las máquinas tomen decisiones, qué implicaciones tiene eso, para qué se puede usar de manera constructiva, también qué riesgos tiene. Entonces, vamos a ver qué pasó. Hicimos unas mediciones de qué tanto han aprendido los estudiantes con este año de trabajo, porque lo que hubo fue un año de preparación de los docentes para tener el jueves pasado el primer día nacional y a partir de ahora continuar con esa red de maestros y maestras profundizando los contenidos sobre inteligencia artificial en los colegios. Oiga, qué retador, ¿no, Tata, Óscar? Porque los pelados de ahora, los jóvenes de ahora, pues tienen ese chip de la inteligencia artificial, de la tecnología. Hablamos de un poco más puesto y yo creo que para ellos es mucho más fácil este tema, pero ahí lo que hay que hacer es aprovechar ese potencial para que con eso Construir. aprendan, hagan emprendimiento, hagan negocios. O sea, que aprendan a usarla. Pues que no se queden en los videojuegos. Yo se lo escuché decir al presidente de la República alguna vez, al presidente Petro en Andicom, en el primero, donde decía hay que hacer que use la tecnología para generar riqueza. ¿Ese es un reto posible en Colombia, en los colegios públicos, Óscar? Lo que pasa es que es imprescindible. Es decir, la tecnología en general está haciendo un cambio radical en la educación. Ya viene hace tiempo llevándolo a cabo. Por ejemplo, hace ya unos años empezó a darse en el mundo la idea de que necesitamos tener una cosa que se llama la clase invertida. Esto es un concepto muy bello porque hay muchas, ya son modas en educación, pero esta no es una moda. Y era
hace unos años usted iba al colegio a que lo informaran, a que el profesor se parara en el tablero, le pusiera ahí uno lo que saca de un Iba a libro, aprender y... luego el estudiante pasaba del tablero al cuaderno y luego se lo aprendía y luego entonces lo ponían en examen. Ahora ya en los colegios, y bueno, y luego a uno le ponían la tarea para que uno fuera a investigar a la casa, ¿sí? Y entonces uno iba a la enciclopedia y investigaba, o ya si tenía internet, pues buscaba en internet. Luego, ahora la cosa es al revés, por eso se llama la clase invertida, y es la información está en todas partes, la gente la busca, la obtiene, y al colegio va a procesarla, a cuestionarla, a usarla para crear cosas, para hacer investigación. Por eso se habla de la clase invertida. Ya no es la información en la escuela y la investigación por fuera, sino la información por investigación en la escuela. Ahora, eso es antes de que las máquinas tomen decisiones, de que las máquinas aprendan por sí mismas, de que las máquinas lean el contexto y empiecen a interactuar con el contexto de manera autónoma, que es lo que hace pues la inteligencia artificial. Entonces, la educación ya no va a ser igual, pero además la sociedad ya no va a ser igual. Entonces, por ejemplo, una cosa que es básica es entender que ya el aula de tecnología, el profesor de tecnología no son los dueños de la relación con las herramientas digitales, sino que esto atraviesa todo, todo. ¿Cómo se puede hacer una clase de filosofía sin reflexionar sobre el sentido de la civilización humana a partir de la existencia de este tipo de agentes que intervienen en las relaciones entre las personas, o de ciencias sociales? ¿O cómo se va uno a poner a estudiar inglés con un diccionario en la mano cuando tiene la posibilidad de comunicarse con otro chico que está en Kenia o en cualquier lado, o usar una asistente de inteligencia artificial que interactúa con uno y que le permite practicar cualquier lengua? Estaba mirando un video hace Oscar, creo que lo perdimos. Se quedó Ahí congelado. entrenaron Ahí está. Una máquina. Ahí está, lo con perdí un palabras en segundito, inglés, pero ya volvió. en la lengua Misak, y la máquina es capaz entonces de hacer la traducción cuando las personas le hablan en inglés a la lengua Misak, hecha por los estudiantes del colegio. Entonces, pues, hay Oiga, muchas... Mucho ya Y no los puede seguir siendo maestros. humano. También es otro reto para los maestros. Para llevar yo, a mí me parece súper retador, es para los docentes, de acuerdo, para los maestros, porque imagínense ustedes, estos jóvenes con toda esta información. Que van a millón y ellos apenas, nativos digitales. Aprenden ya, si ya no lo saben, a usar los modelos de lenguaje de inteligencia artificial, que el Gemini, que el ChatGPT, las versiones gratuitas, pues las usan. Y los profesores, ¿cómo logra uno que los docentes vayan a ese ritmo? Personas que pues nunca han tenido mayor contacto con la tecnología, y ahora entonces que, o sea, ya la discusión no es que puede usar el teléfono en el colegio, no, es que pues tienen todo ahí a la mano. Sí, de hecho, esta institución que yo estoy ahora manejando, que es Computadores para Educar, entregaba terminales, entregó como 2,5 millones de terminales durante 10 años. Terminales son computadores. Computadores y tabletas, computadores de escritorio hace 20 años, computadores portátiles y tabletas en los últimos años. Pero eso no estaba funcionando. En el mundo entero se ha venido cuestionando lo que se llama el modelo 1 a 1, el impacto de esa distribución de terminales para los estudiantes. Pero en Colombia en particular la cosa no estaba funcionando por la mala calidad de los computadores, por la falta de internet, por lo que fuera, pero sobre todo, digamos, el factor más importante es porque nunca se le preguntó al maestro a qué estaba dispuesto a hacer, a qué le tenía miedo, qué quería aprender y qué necesitaba para poder desarrollar las capacidades que le permitieran ser un facilitador del aprendizaje y lograr que la máquina no lo domine a él, o que el niño que maneja la máquina no termine pasando por encima del proceso pedagógico, sino que el maestro, la maestra, ¿no? La mayoría de las mujeres en Colombia sean facilitadores de ese proceso pedagógico. Entonces ahora lo que estamos haciendo en esta entidad es convocatorias públicas para que los maestros levanten la mano. Tuvimos 9.200 que dijeron queremos hacer proyectos de innovación con tecnología. Tuvimos ya más de 3.000 colegios que dijeron queremos estar en el Día de la Inteligencia Artificial. Vamos a tener ahora otros que van a estar en clubes técnicos escolares, van a aprender electrónica para meterle la mano a las máquinas y quitarle la pantalla a una cosa y ponerse la otra y cambiar la batería y hacer, y así, distintas actividades que permitan que los docentes y los estudiantes trabajando en equipo, reconociendo que todos tienen carencias. Si se les puede manejar la máquina, eso no quiere decir que se facilite usarla responsablemente. Luego, el binomio, digamos, o el trinomio entre el estudiante, su profesor y otros expertos del mundo entero o maestros que están más avanzados en el pueblo de al lado o lo que sea, puedan trabajar en equipo
con estas herramientas. Pero me causa una curiosidad esto que usted plantea. ¿Computadores para educar seguirá entregando computadores en todo caso? Sí, o sea, lo que hicimos fue cambiar de 3 referencias a como 130. Entonces, en esta convocatoria, donde se presentaron las 9.200 iniciativas, lo que hacía cada maestro, con el aval de su rector, en los colegios públicos, era decir, bueno, tenemos esto y esto, ¿cierto? En el colegio, tenemos esta dotación, tenemos este nivel de conectividad, y tenemos profesores capacitados en esto, en aquello, proyectos que tal, y necesitamos que nos den formación en tal cosa, en tal otra, y que nos den unos computadores, que nos den unas pantallas, más a la medida, más personalizado, que nos den unas cámaras, unos sensores. Bueno, entonces, dependiendo del proyecto, entonces supongamos que es un proyecto de comunicación, supongamos un proyecto de robótica, o que es un proyecto de investigación social, llega un tutor de una universidad de buen nivel, y se sienta con el maestro y le dice, bueno, nos gustó mucho su proyecto, pero ¿qué tal si en vez de tener una cámara tan avanzada, pues más bien tiene la cámara y un programa que le permite hacer edición de video? Y ahí terminan de ajustar el proyecto. Claro, es que... Y le llega la dotación. Claro. Tenemos 170 mil millones de pesos, que es la más alta inversión en tecnología y educación que se ha hecho en el gobierno en esta convocatoria. ¿Y ustedes logran después que quien recibe un computador aprenda a usarlo en caso de que no, o a potenciar su conocimiento con eso? Entonces, levanta la mano el maestro que tiene una idea clara o el maestro que tiene un interés y no tiene tan claras las cosas. Y el tutor que llega a acompañarle, que es un experto, entonces se sienta y genera esas capacidades y le dice, mire, yo le puedo explicar esto, pero ¿por qué no se mete a este curso tutorial en tal universidad? ¿O por qué no hacemos esto y lo otro? Y se va haciendo un acompañamiento de aquí a fines del año entrante, que es cuando estaremos terminando ese proceso de acompañamiento, pues tenemos que dejarle al próximo gobierno un sistema educativo con muchas más capacidades. Porque esa es la idea, ¿no? Fortalecer al final el sistema educativo. ¿Y las zonas rurales cómo están? Es curioso porque en las zonas rurales tenemos muchos problemas. Tenemos problemas de dotación, tenemos problemas de conectividad enormes, claro, pero también muchas veces por estar satanizando el celular se nos olvida que aquí la gente tiene conectividad. Claro. Entonces hay oportunidades. Si somos creativos hay oportunidades. Y aparecen cosas como lo que les contaba ahora al principio de la conversación, de un colegio en Silvia Cauca, de una comunidad MISAC, y está haciendo Machine Learning con las herramientas que tiene, y no necesariamente tienen acceso a internet permanente, tienen ahí que darse mañas, pero lo resuelven. Realmente hay muchas carencias, pero la principal carencia es coordinación institucional, la principal carencia es capacidad de los seres humanos, es perder el miedo. Esa es la carencia más importante. ¿Cuál es la gran conclusión que le queda a usted de esta conmemoración del Día de la Inteligencia Artificial, liderando usted ahora la entidad que se encarga pues de esta política, de llevar dispositivos y apropiar, pues resolver esas necesidades que pueden tener los docentes? Pues yo estoy muy contento porque respondimos a una expectativa. La gente tenía ganas de saber quién la podía ayudar, nos buscó y logramos generar un proceso de formación. Durante el año anterior a esto, diseñamos currículos entre la gente del MIT que nos ha asesorado, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una unidad que se llama RISE, Educación y Empoderamiento Responsable sobre Inteligencia Artificial. Esos expertos junto con maestros del país desarrollaron los currículos y pudimos ofrecerle a la gente capacitación en muchos talleres a lo largo y ancho del país durante varios meses. Y ahora, con la respuesta que tuvimos el jueves pasado, hemos logrado atender una expectativa. Ahora, ¿cuál es la gran conclusión? Que la gente ya sabe en Colombia que si no dominamos las máquinas nos van a dominar a nosotros. Entonces, a partir de ahí tenemos muchas oportunidades. Por ejemplo, una que vamos a seguir trabajando con el MIT. Vamos a coger en las universidades que forman profesores, las facultades de educación, y en las escuelas normales superiores, donde se forman profesores a nivel técnico para el mundo rural, vamos a intervenir los currículos de formación de docentes para que los próximos profesores vengan con otras habilidades que hoy en día están haciendo falta. Y así, muchas otras cosas, redes colaborativas. Ya tenemos miles de profesores que se sienten más contentos de mostrar lo que están haciendo y de preguntar. Entonces tenemos seminarios, eventos, webinars, muchos espacios de trabajo en red. Y en honor a la verdad, los profesores también están muy juiciosos, ¿no? Inquietos, aprendiendo, buscando mecanismos, métodos de enseñanza. O sea,
Y Eso va cambiando. acuérdese que a ellos les tocó en pandemia pasar de lo presencial a lo virtual casi que a la brava porque era lo que había y punto. Sí. Entonces ya después A de punta de tantos WhatsApp. años, sí, Sí, exacto, de ya acuerdo. después de tantos años ellos En también. la pandemia había fotocopias, había, no sé, sistemas de videoconferencia, pero en realidad la herramienta fundamental fue el WhatsApp. Y lo que pasa es que como Colombia tiene mucha flexibilidad curricular, eso a veces generaba desorden, pero en la pandemia nos permitió que los profesores acostumbrados a arreglarse se defendieran. Y Colombia es uno de los países que tuvo sí una afectación importante en la pandemia, pero hubo países a los que les fue peor. A pesar de todas las limitaciones, nosotros echamos mano de la creatividad y la inventiva y eso generó ciertas capacidades. Ahora, los déficits de la pandemia son muy fuertes. Se redujo la capacidad de leer críticamente, las competencias matemáticas, el bienestar físico. Los chicos que estaban encerrados sin ventilación, sin moverse, con una alimentación que no necesariamente era buena, y la salud mental, el desarrollo socioemocional. Entonces, lo que nos dejó la pandemia es muy complicado, pero sí es un hecho que la tecnología se disparó a tal nivel que hoy en día tenemos que ponernos al día en ella para cerrar brechas y no que termine siendo otro factor de desigualdad, que ese es el problema en la educación. Oscar, una pregunta final que le voy a hacer y es un poco separada de su agenda, pero pues usted es un experto en educación. Usted en ese debate sobre si que los estudiantes en los colegios tengan el teléfono o no se les permite entrar el teléfono, y lo que algunos estudiantes, a mí, yo dicto clase en la Universidad de Rosario, a mí me dicen, profe, ¿puedo usar inteligencia artificial para hacer los documentos? Yo les digo, obvio, sí, pero me defiende lo que está ahí. ¿Usted es amigo de usar la inteligencia artificial en la educación? Quiero decir, me va a decir, obviamente sí, quiero decir, los profesores deberían promoverla para los trabajos, en los exámenes. ¿Qué decirles a los docentes que lo escuchan en toda Colombia? ¿Teléfono sí o no? ¿ChatGPT, Gemini sí o no? Estos son tres discusiones distintas, ¿cierto? Sí. La primera es si el celular distrae cuando la gente está mamando gallo en vez de estar atendiendo la clase. Pues, obviamente distrae mucho. Entonces, perfectamente hay que autorregular en cada comunidad educativa el uso de estos aparatos en el contexto de la jornada escolar, etcétera. Eso está bien. Entonces un colegio dirá, o una universidad dirá, no, eso guárdelo en la maleta, otro dirá, déjelo en el locker, otro dirá, déjelo en la casa, se puede usar o no en la ruta, se puede usar mientras usted va a su casa, lo que sea. Entonces una discusión de ese orden que hay que tener presente que no es lo mismo en un colegio internacional como los colegios de Uncoli, que tienen todos los recursos tecnológicos a disposición y que cuando le quitan el celular al pelado, pues eso mejora el proceso de aprendizaje y no impide ninguna tecnología para fines pedagógicos. Cosa muy diferente de un colegio rural donde la única oportunidad que hay de acceso a la tecnología es el celular del profesor. Y resulta que hay proyectos de ley para prohibir que el celular del profesor llegue al colegio. Para prohibirles a los profesores puede llevar el celular. Desconoce la realidad de la zona rural. Enemigo del prohibicionismo ultranza y enemigo de que uno venga a copiarse las cosas que funcionan para ciertos contextos en otros contextos absolutamente diferentes. Esa es la primera discusión. La segunda discusión es ante los riesgos evidentes que tiene el uso irresponsable de la tecnología. ¿Sí? Si usted empieza a usar inteligencia artificial para alterar la fisionomía de un ser humano, para burlarse de una característica o una discapacidad de una persona, para hacer acoso sexual, para toda cantidad de cosas, ¿el problema está en el aparato o está en las capacidades para entender la dignidad humana y lo que implica la empatía, la conciencia de los sentimientos del otro, etcétera? Porque el poder de esto es muy grande, pero pues uno también puede usar una carta, uno puede usar un comentario, uno puede usar cualquier otra cosa para causarle daño a los demás. Entonces, evidentemente, si tenemos más poder de comunicación, tenemos que tener mucha más formación socioemocional y ciudadana para respetar la dignidad de las personas. Esa es la segunda, por lo tanto, entonces el problema no está tanto en el aparato, ¿sí? La otra, digamos, discusión que todo esto entraña y demás, es cómo hacer regulación en una nación. Entonces necesitamos más regulación. Ustedes saben, por ejemplo, que hace 3 años se firmó un manifiesto. Aquí vamos a firmar manifiestos. Ya el jueves firmamos unos manifiestos en varios lugares, en varios colegios, para comprometernos con un uso responsable de la tecnología. Hace un tiempo, los creadores de la inteligencia artificial y muchos científicos sociales firmaron un acuerdo para frenar el desarrollo de la inteligencia artificial, esperando mejor regulación y esperando más investigación. ¿Qué pasó?
nadie respetó el manifiesto, todo el mundo dijo, no, yo tengo que competir, yo tengo que ganar, yo tengo que ir más rápido. La regulación se ha hecho, las normas se han hecho, pero la realidad es muy compleja. Entonces, sí, tenemos que tener regulación, pero si no hay conciencia, tanto a nivel de la civilización humana y de los países más poderosos y de las empresas más poderosas, como a nivel de una comunidad rural, de que esto hay que verlo como un poder enorme que puede ser usado como todo poder, la plata, la política, va bien o va mal, pues las consecuencias van a ser muy dramáticas. Claro, o sea, el tema es depende, pero no es cortar a todo el mundo. Resumirlo en, no, yo amo del celular, No. Eso es tratar de resolver un fenómeno complejo, de enorme magnitud, lleno de posibilidades y riesgos, a una cosa muy simple. Pero el uso responsable. Pero claro, también. es muy bueno sacar de las aulas del colegio de mis hijos, que es un colegio lleno de posibilidades tecnológicas, el celular, porque para que no me engaño ahí, lo esté chateando durante la clase. Sí, está bien. Claro. Eso no es la solución al problema. El problema y el desafío es mucho más importante. Cierto. Pues Oscar, gracias. Mire qué buena conversación. Oscar Sánchez es el director de Computadores para Educar. A propósito del Día de la Inteligencia Artificial, se conmemoró en Colombia esta semana con una iniciativa muy interesante para impulsar la presencia de la tecnología y favorecer la educación en las aulas de clase. Siempre bienvenido, Oscar. Lo sabe. Bueno, muchas gracias. Y qué chévere que hagan alfabetización sobre inteligencia artificial, sobre medios, sobre informática. La UNESCO va a hacer el encuentro mundial de alfabetización mediática e informacional ahora a fines de octubre en Colombia, en Cartagena. ¿Ah, sí? De ¿Cuándo lo va a hacer? Sí. 23 y 24 de octubre en Cartagena. Vienen más de 90 países. Importantísimo. Hay que estar allá. Hay que estar allá. Gracias por ese dato. Gracias por el dato. Después Gracias de la semana de receso. Gracias. Muy importante. Oscar, siempre bienvenido. Bueno, gracias, muy amables. Ya regresamos con Blue 4.0.